La pregunta dice, respecto al gráfico de la función f de x igual a x cuadrado más 4x más 1, ¿es correcto afirmar que tiene un mínimo valor en el punto de las abscisas menos 2? Vamos a ver un poquito cómo trabajar estas preguntas en base a los conceptos y los elementos característicos de la función cuadrática, ¿ya? Porque estamos con una función cuadrática. Lo primero que tienes que abordar en este caso es recordar que los coeficientes numéricos de una función cuadrática genérica están dadas por ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Donde el a, b, c pertenece a los reales y el a tiene que ser distinto de 0. Eso es importante para poder calificarla como una ecuación cuadrática, una función cuadrática en este caso, que cumple. Ya, cuando nos preguntan cuál es el valor mínimo en el punto de las abscisas, nosotros tenemos que pensar y tener cuidado con esto. Las abscisas corresponden al eje X. Entonces, si nos hablan de un valor mínimo, estamos hablando básicamente de nuestro vértice. En la coordenada en X del vértice es menos 2. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podríamos sacar eso? Bueno, para poder hacerlo, tendríamos que, en primer lugar, recordar que el vértice pasa por el eje de simetría, que es dado por x es igual a menos b dividido en 2a. En este caso, x sería igual a b, que es 4, sería menos 4, dividido en 2, y a, que vale 1. ¿Ya? Recordando que el a es el valor que acompaña al x cuadrado, que cuando no está escrito, intuimos que hay un 1. Entonces nos quedaría que x es igual a menos 2. Entonces la coordenada en x del vértice y también la recta donde pasa el eje de simetría es el menos 2. De forma automática, nosotros podemos ver que la segunda afirmación es falsa, ya que nos dice que es simétrico respecto a la recta de ecuación f de x igual a menos 2. No es igual a f de x el menos 2, sino que a solamente el x, porque es una recta que es perpendicular al eje x y paralela al eje y. Así que esta es falsa. Y por último, la función intersecta el eje y en el punto de coordenadas 0.1. La gracia de una función genérica es que nosotros podemos decir que para intersectar en el eje de las ordenadas, el valor de x tiene que tener valor 0. Entonces, si nosotros evaluamos el valor de 0, nos quedaría a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. A lo cual que nos quedaría que solamente f de 0 va a ser igual a la letra c, dado que 0 por cualquier cosa es 0, ¿cierto? Y nos quedaría eso. Entonces, efectivamente va a ser de coordenadas 0, c. Entonces, viéndolo en nuestro caso específico, nos tenemos que fijar en el elemento de c, que es 1, por lo cual podemos decir que efectivamente corta el eje de las ordenadas o el eje y en el punto 0,1, y de esa forma la alternativa correcta es 1 y 3, letra E.